Correcto, entonces vamos a ver nuestras preguntas para esta noche. Tenemos una serie de preguntas que pues están, en este caso, comprendidas en el prospecto de admisión. Vamos a ver nuestras preguntas auspiciadas pues por el CEACI, el Centro de Excelencia Académica y Consultoría en Investigación. Vamos a ir rápidamente a la pregunta número 1. Pues la pregunta número 1 en este repaso nos dice, en la investigación, influencia del tabaco en el cáncer pulmonar en el programa de adulto mayor de Salud Huánuco 2019. Identifica la variable de estudio. Pues, ¿qué es una variable, chicos? Una variable es un objeto de estudio. En otras palabras, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Eso se llama variable. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo, profesor, quiero investigar la corrupción, digamos, en el Perú. Entonces, tu variable es la corrupción. Profesor, yo quiero investigar cómo en ese caso es las características de la pobreza, ¿no? En una determinada región. Pues, ¿cuál es tu variable? Pobreza, ¿correcto? En este caso, la variable entonces es el objeto de estudio, lo que tú quieres estudiar. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar a la variable? Pues con esta simple pregunta. A la variable la puedo identificar con ¿qué voy a investigar? ¿No? ¿O qué es lo que voy a investigar? A esto, con esta pregunta, yo identifico a la variable. Como podemos observar en esta, ¿no? En este título, influencia el tabaco en el cáncer pulmonar. ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero investigar? Quiero investigar, o sea, lo que voy a investigar es al adulto mayor, ¿no? Ahí dicen el programa de adulto mayor. Lo que voy a investigar es salud o Huánuco 2019, no. Lo que voy a investigar, te dice, es la influencia del tabaco en el cáncer pulmonar. Entonces, hay dos cosas que quiero investigar. La influencia del tabaco y el cáncer pulmonar. Entonces, voy a elegir a la variable. A ver, ¿es salud? No. Descartado es salud. Influencia, no. Descartado. Programa, no. Descartado. Adulto mayor, tampoco. Entonces, acá sería cáncer pulmonar. Otra posible variable hubiera sido el tabaco, ¿correcto? Pero tabaco no hay entre las alternativas, pero sí hay cáncer pulmonar. Entonces, ahí tenemos nuestra primera pregunta. La respuesta sería el cáncer pulmonar. Muy bien. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. Ya. Primero, les he preparado en esta parte, miren, las variables según su influencia, por ejemplo, ya que hemos hecho una pregunta sobre las variables, según su influencia, las variables pueden ser de dos tipos, ¿no? En este caso, según su influencia, o sea, según cómo influyen, en este caso, una en la otra, pueden ser variables independientes y las variables dependientes. ¿Qué diferencia hay entre una variable independiente y una dependiente? Pues la variable independiente es como la causa y la variable, en este caso, dependiente es como el efecto. Es como decir causa-efecto, ¿correcto? La independiente es la que, como dice su nombre, no depende de nada. Y en cambio, la variable dependiente depende de otra variable, o sea, de la acción de otra variable. Es decir, si algo se modifica, el otro se ve afectado. Por ejemplo, si vemos acá esta pregunta que acabamos de analizar, hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Por ejemplo, influencia el tabaco en el cáncer pulmonar. O sea, yo estoy diciendo que el tabaco, ¿no? Influye en el cáncer pulmonar. En otras palabras, el cáncer pulmonar sería la variable dependiente. ¿Correcto? Depende del tabaco. Entonces el tabaco sería la variable independiente. Ahí está.
El tabaco sería variable independiente, ya que es como una causa, o sea, la influencia del tabaco es como si fuera la causa, y el efecto, ¿no? El efecto que causa el tabaco, ¿qué cosa es? El consumo de tabaco lo que causa es el cáncer pulmonar. O sea, en este caso el efecto, ¿no? El efecto es el cáncer pulmonar. Muy bien. Entonces, chicos, ahí yo puedo identificar a dos, ¿no? Variables según su influencia. Ahora, acá tenemos la pregunta número 2. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 2? Te dice, la variable número de integrantes por familia es, a ver, en este caso la variable número de integrantes por familia. Pues para recordar esto, vamos a plantear esta diapositiva. Existen dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que indican cualidades de las personas sin datos numéricos. Por ejemplo, una cualidad que yo tengo que no sea de datos numéricos, ¿no? O sea, características, en otras palabras, que yo tenga, pero que no dependa de números. Por ejemplo, mi profesión no es números. A ver, mi género no es números. A ver, puede ser mi fecha, en ese caso mi lugar de nacimiento, también no es números. Son características que tengo, ¿no? Son características mías, propias, pero que no son, en ese caso, representadas con datos numéricos. Entonces son cualitativas. Pero las características que forman datos numéricos se llaman cuantitativas. Ejemplo, edad. La edad es un dato numérico. Altura, ¿correcto? Otro dato numérico. El peso, otro dato numérico. Número de integrantes de una familia, un dato numérico. Entonces, las cualitativas, chicos, por ejemplo, se dividen en nominales y ordinales. Nominal, en este caso, son datos o características que no se ordenan. En cambio, la ordinal son características que se ordenan, características que quieren, en este caso, designan las personas, pero que pueden ordenarse. Mientras que las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Discretas es cuando hay un número fijo, un número exacto. En cambio, las continuas es cuando hay entre un número y otro número hay infinitos valores intermedios. ¿Correcto? Por ejemplo, discreta, ¿qué puede ser? Cuantitativa discreta. Puede ser el número de alumnos en un salón. Número de alumnos en un salón, por ejemplo, yo puedo decir, hay 20 alumnos, hay 28 alumnos, hay 40 alumnos. Eso es discreta, porque es un número fijo, un número que se puede determinar, ¿correcto? Un número exacto. Pero las cuantitativas continuas son números que en este caso, que entre uno y otro valor puede haber varios valores. Ejemplo, el peso. Digamos, entre 60 kilogramos y 61 kilogramos. Pues tú puedes pesar 60,1, 60,2, 60,3, 60,4, 60,66, 60,68, ¿no? Etcétera. Entonces, eso antes de llegar a 1. ¿Se dan cuenta? O sea, a 61. Eso son cuantitativas continuas, porque entre dos valores hay infinitos valores intermedios. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, te dice la variable número de integrantes por familia es, pues, a ver, vamos a identificar. El profesor acaba de decir que cuantitativa nominal, en primer lugar, no existe. Cuantitativa puede ser solo discreta y continua. Descartado. Cuantitativa continua. A ver, cuantitativa continua, el profesor dijo cuando hay, por ejemplo, dos valores, ¿no? 60 y 61. Y por acá hay infinitos valores intermedios. Por ejemplo, 60,1, 60,2, etcétera. Entonces, cuantitativa continua, a ver, número de integrantes por familia. ¿Cuántos son los integrantes de tu familia? Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 8. Entonces, ¿hay infinitos valores entre 1 y 2? No, descartado. Cualitativa ordinal, tampoco. No se ordenan estos datos. Es un número, ¿correcto? Es una variable numérica, no puede ser cualitativa. Cuantitativa discreta, correcto.
Sería cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque en este caso es un número exacto, es un número que se puede determinar muy fácilmente. A esos números se les llama cuantitativos discretos. Perfecto. Muy bien, entonces ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Ya, aquí tenemos la pregunta número 3. Te dice, un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura recuerda lo dicho por el profesor de investigación. Conjunto de reglas y pautas que guían las actividades, valiéndose de los instrumentos que permitan recoger datos. Ajá, conjunto de reglas, pautas, o sea, procedimientos que nos van a llevar al logro de objetivos, ¿correcto? Pero permite recoger datos. ¿Cómo se llama esto, chicos? A esto se llama la técnica. Técnica de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos es cómo tú recolectas los datos. ¿Correcto? Eso es una técnica de recolección de datos. En cambio, el instrumento, ¿ya? Porque hay ese capítulo, ese tema se llama técnicas e instrumentos de recolección de datos. El instrumento es lo que usas. La técnica es el cómo. El instrumento es qué uso. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá sería la técnica. Y justamente en una de nuestras clases de investigación habíamos definido así, tal y como está acá, miren. Conjunto de reglas y pautas que guían las actividades valiéndose de los instrumentos permiten recoger datos. Justo esto habíamos definido en una clase. ¿Qué es una técnica de recolección de datos? La habíamos definido así. Es un conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores que valiéndose de los instrumentos permiten recoger datos. O sea, eso ya lo sabíamos, ¿correcto? En esta pregunta estaba solo para leer el concepto. El concepto de técnica es este. El concepto de técnica es que son las reglas, las pautas, los procedimientos, lo que nos va a guiar, en este caso, para recolectar los datos. Es la guía, ¿correcto? Porque en este caso ya con lo que vamos a usar, el material, como se dice, es el instrumento. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. La pregunta número 4 te dice lo siguiente. Es una técnica que consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionado por ellos mismos acerca de opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede realizar por teléfono, correo, online, etc. ¿Correcto? Entonces, miren, una técnica, las principales técnicas de recolección de datos son 3. Encuesta, entrevista y observación. Sin dejar de mencionar que existen otras 2. En este caso, que es el análisis de contenido, por ejemplo, y el análisis documental. ¿Correcto? En total son 5 técnicas las que más usan en las investigaciones, pero son 3 las principales. Y en este caso, en una de estas técnicas, o bien en la encuesta, en la entrevista y en la observación, en una de ellas, se puede hacer, te dice, proporcionado por ellos mismos, pues los datos. Aparte de eso, se puede hacer por teléfono, por correo, online, etc. Pues, ¿qué técnica será esta? Obviamente la entrevista no puede ser, porque la entrevista, ¿no? Para hacer una entrevista necesito por lo general estar en un tiempo y espacio específico. Y si en ese caso lo hago online, por ejemplo, lo dejo por correo, etcétera, no sería una entrevista. La entrevista necesito estar en un lugar y efectuar un diálogo. Ahora, la observación, ¿cómo voy a hacer por correo, por teléfono? O sea, yo te observo por teléfono. No. Entonces, descartado. Obviamente, el test, por ejemplo, no es una técnica y el diálogo no es una técnica. Entonces, lo que nos queda hasta por descarte, la encuesta. La encuesta es justamente aquella que se puede hacer por correo. Hay correos justamente de encuestas, ¿no? Cuestionarios, en este caso, que te dejan. Muy bien. Entonces, acá sería la encuesta.
Perfecto. Pasemos a la pregunta número 5. Acá también tenemos un poco más sobre las técnicas de recolección de datos. Las principales dijimos que es la encuesta, la entrevista y la observación. La encuesta le vamos a decir que es un procedimiento que recopila datos mediante un cuestionario. El cuestionario es lo que usas. En otras palabras, a ese papel que algunas veces te han dado para llenar no se llama encuesta. La técnica es la encuesta, pero lo que te han dado para llenar no se llama encuesta, se llama cuestionario. ¿Correcto? Entonces yo no te puedo decir lléname esta encuesta. Por lo general la palabra correcta es lléname este cuestionario. Esa es la palabra correcta. La entrevista. La entrevista es una técnica, en ese caso, que consiste en una conversación, un diálogo, pero con un hecho, ¿no? O con un fin muy diferente al simple hecho de conversar. Observación. Es en este caso observar justamente, pero ¿quién observa? El sujeto, ¿no? O también se le llama el observador, observa al sujeto observado y en una situación observada, o sea, en un lugar, un contexto adecuado. Siguiente pregunta. Vamos a la pregunta número 5. A ver. Señala el ámbito geográfico donde se realizará la investigación. Explica la utilidad, los beneficios y la importancia que tendrá los resultados, tanto para la sociedad en general como para la comunidad científica. ¿A qué etapa de la investigación hace referencia este enunciado? En primer lugar, chicos, quiero aclarar que toda investigación, toda tesis, lo que se le llama, tiene, en este caso, 5 etapas principales, ¿no? O como decir 5 capítulos. El primer capítulo se llama el planteamiento del problema. El segundo capítulo se llama el marco teórico. Tercer capítulo se llama el marco metodológico. El cuarto capítulo se llama resultados y también le añadimos ahí la discusión. Y el quinto capítulo se llama conclusiones y recomendaciones. Esos son los 5 capítulos que tiene toda investigación, o sea, toda tesis requieren de estas partes. Ahora, el planteamiento del problema, en este caso, dentro de acá, tenemos varios subcapítulos que ustedes ya lo habrán estudiado en clases. Fundamentación del problema, formulación del problema, que es la pregunta de investigación, los objetivos, que están en verbo infinitivo, ¿correcto? Un verbo infinitivo, en este caso, terminación ar, o ir. Puede ser determinar, indagar, buscar, explorar, describir, etc. También está la justificación y las limitaciones. Marco teórico. En el marco teórico tenemos, por ejemplo, antecedentes del problema. Tenemos también las bases teóricas. Tenemos las bases conceptuales. En el marco metodológico tenemos al nivel, tipo de investigación, a la muestra, por ejemplo. La muestra, chicos, es una parte representativa de la población. ¿Qué quiere decir? A veces, miren, por ejemplo, yo si estudio a todo Huánuco, se me haría complejo estudiar yo solo, ¿verdad? En Huánuco, supongamos en un ejemplo, ¿no? Que sean solamente 10,000 habitantes. Obviamente no son 10,000. Pero en ese caso, para mí solo es difícil estudiar a los 10,000. Pues, ¿qué hago? Saco una muestra. La muestra es una parte que representa al todo, ¿correcto? Entonces, ahí llamamos población y muestra. Eso va en el marco metodológico. Incluso puede ir qué has usado. Por ejemplo, ¿qué tipo de muestreo has usado? Resultados y discusión. Pues las tablas estadísticas, ¿verdad? Hago tablas estadísticas en ese caso y cada tabla requiere una interpretación. Aparte de eso, puedo hacer gráficos estadísticos, como el gráfico de barras. Miren, un gráfico de barras es algo así, ¿ve? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es un gráfico de barras, puede ser así. Un grafiquito de barras. ¿Correcto? Esto puede ser un gráfico de barras. También tenemos gráficos circulares.
En una investigación también nos puede resultar así, gráficos circulares, y pues acá tenemos diversos porcentajes, de acuerdo a lo que hayamos obtenido. Y también tenemos lo que se llama el histograma. El histograma es de esta forma. El histograma es lo mismo que un gráfico de barras, pero la diferencia es que le vamos a hacer una campanita de Gauss. O sea, así. Por cada punto se le pasa, ¿no? Como una campana se hace. Esto, por ejemplo, este primero se llama gráfico de barras. Este segundo se llama gráfico de sector circular. Gráfico de sector circular. A este tercero le voy a llamar histograma. ¿Y de dónde salen estos gráficos, profesor? Pues de las tablitas estadísticas, de las frecuencias. Eso se llaman frecuencias, ¿verdad? ¿Qué es una frecuencia? Por ejemplo, decir, ¿cuántos, digamos, de 10 personas, cuántos son hombres? Digamos, de sexo masculino, 6. De sexo femenino, 4. Ah, ya, entonces, hombres es 6, su frecuencia es 6. Porcentaje, 60%. Mujeres, en ese caso hay 4, 40%. Pues le puedo hacer uno de estos gráficos, ¿correcto? Para ilustrar mejor lo que he dicho. Muy bien. Y la última parte se llama, en ese caso dijimos, las conclusiones y recomendaciones, que es el resultado final de todo, de toda la investigación. Muy bien. Ahora, acá te dice, explica la utilidad, los beneficios y la importancia. A ver, digo, elaboración de objetivos. ¿En el objetivo está la utilidad, el beneficio o la importancia? No, el objetivo es qué quieres lograr. El objetivo está, acuérdense, en verbo infinitivo. Puede ser, mi objetivo es describir las características, ¿no?, del trabajo infantil en Huánuco. Mi objetivo es determinar el rendimiento académico de los alumnos, en ese caso preuniversitarios de la ciudad de Huánuco. Mi objetivo es indagar sobre los factores de personalidad que son más comunes en los estudiantes del distrito de Amarilis. ¿Correcto? Esos son objetivos. Entonces, descartado. Acá no hay utilidad, beneficio o importancia. Planteamiento del problema, no, es describir. Plantear el problema es describir el problema. Por ejemplo, yo te puedo decir, la pobreza es a nivel mundial muy estudiada por diversos organismos internacionales que buscan erradicar ella. Entre ellas el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y, digamos, la OEA, Organización de los Estados Americanos. Entonces, ese es plantear el problema, o sea, es describir la situación que está ocurriendo. Entonces, acá no hay utilidad, beneficios o importancia. Justificación, puede ser, ¿ah? Conclusiones, acá hay beneficios, importancia, la utilidad, no, es el resultado final. Resultados, también resultado final, justamente. Acá sería justificación. La justificación, chicos, en un proyecto o tesis, ¿no?, de investigación, es expresar la utilidad, el beneficio o la importancia. Tú, por ejemplo, dices, la justificación del estudio a nivel social es que va a permitir a los estudiantes obtener mejores conocimientos sobre el tema. Esa es mi justificación. Por ejemplo, yo tengo una justificación de haber hecho esta sesión de clases, pues reforzarlos a ustedes para que en ese caso puedan tener mejores conocimientos y ampliar los que ya tenían. ¿Correcto? Esa es la justificación, o sea, es expresar la utilidad. ¿Qué beneficio tiene esto? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Una hipótesis concluye que a mayor estudio, mayor probabilidad de ingresar a la universidad. Mencione la o las variables. ¿Correcto? Vamos a ver a la o las variables. ¿Qué les dije que era la variable? El objeto de estudio. ¿Qué es lo que quieres estudiar? A eso se llama variable. A ver, díganme, ¿qué quiero estudiar acá? A ver, a mayor estudio, mayor probabilidad de ingresar a la universidad. A ver, lo que quiero estudiar en este tema es la universidad. No. Lo que quiero estudiar en este caso es ingresar. No. Lo que quiero estudiar es esto.
Si a mayor estudio, ¿no? Lo que quiero ver es si a mayor estudio va a haber mayor probabilidad. En otras palabras, yo quiero estudiar la probabilidad y el estudio, ¿correcto? Entonces, acá las variables son el estudio y la probabilidad. Hay dos variables, ¿correcto? Hay una variable dependiente y una variable independiente. Miren, en sí toda la variable es esta. Probabilidad de ingresar, puede decir que es toda la variable, ¿no? O sea, la probabilidad, en este caso de ingresar, depende del estudio, ¿correcto? Entonces esto sería la variable dependiente y esta sería la variable independiente. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta 7. Te dice, parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. ¿Cómo se llama esta parte pequeña, esta cantidad pequeña? A ver, ¿a eso le voy a llamar población finita? No. Parte pequeña te dice, no le puedo llamar población. Entonces, descartado. Muestreo. Muestreo, chicos, a esto que se llama muestreo, es cómo se determina la muestra. ¿No? Es el proceso de determinación de la muestra. Universo. ¿El universo es una parte pequeña? Tampoco. A la parte pequeña, chicos, se llama muestra. La muestra, como bien dice su concepto, es una parte representativa de la población. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, te voy a sacar una muestra de sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le llaman muestra de sangre? Porque un poquito de tu sangre representa toda tu sangre. No es necesario tomar toda tu sangre, ¿verdad? Es necesario una pequeña parte para saber, por ejemplo, una infección, para saber en este caso qué tipo de sangre es. Yo no necesito todo, necesito una mínima parte. Quiere decir que esta pequeña parte representa el todo. Por eso se llama, ven, muestra de sangre. ¿Correcto? O cuando tú alguna vez has dicho, muéstrame que me quieres, ¿no? O sea, demuéstrame que me quieres, ¿no? A ver, hazme una pequeña muestra de tu cariño. Pues justamente la muestra es eso, una pequeña parte que representa un todo, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. Un médico ha tratado a un paciente con una enfermedad rara y decide hacer un estudio sobre ella. Para ello recurre al paciente, que le va derivando a sus conocidos con dicha enfermedad. ¿Cómo se conoce este tipo de muestreo? Ya, en primer lugar les cuento. Existe dos tipos de muestreos. Vamos a ponerlos acá. Los tipos de muestreo que existe son dos. Vamos a poner por acá lo que se llama el muestreo probabilístico. ¿Ya? Probabilístico. Y el muestreo no probabilístico. ¿Qué diferencia hay entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico? Pues como dice su nombre, muestreo probabilístico es cuando todos tienen la misma opción de ser elegidos para un estudio. O sea, en otras palabras, si yo hago un estudio acá en Huánuco y lo hago probabilísticamente, cualquiera puede salir elegido. Pero si lo hago no probabilístico, no cualquiera puede salir elegido para mi estudio. El muestreo probabilístico se divide en algunos tipos, como es el aleatorio simple. Acá les voy a poner, ¿ya? A ver, puede ser aleatorio simple. El aleatorio simple es hacer un sorteo, ¿sí? Así de fácil. Hacer un sorteo. De ahí puede ser por conglomerados. También puede ser el muestreo estratificado. ¿Correcto? También puede ser el muestreo sistemático. Son los más conocidos en muestreo probabilístico. Y en muestreo no probabilístico tengo, por ejemplo, el accidentado, muestreo accidentado.
Tengo el por conveniencia. Tengo la bola de nieve. ¿No? Entonces, estos son, por ejemplo, algunos. Accidente por conveniencia, ¿no? Accidentado por conveniencia, bola de nieve, son algunos de los más conocidos. ¿Correcto? Estos consisten en que no cualquiera puede salir elegido. En cambio, el probabilístico es cuando cualquiera puede salir elegido. Entonces, ¿en cuál de ellos te dice? Vamos a preguntarle al paciente. Le voy a preguntar al paciente, en ese caso, ¿conoces a alguien más que tenga tu condición? ¿Correcto? Es obvio que los enfermos, chicos, a veces, cuando tienen alguna enfermedad, se conocen, ¿correcto? Yo, por ejemplo, si soy un enfermo, en este caso, digamos, de diabetes, obviamente quizás conozca a otras personas que tengan diabetes. ¿Por qué? Porque nos hemos conocido en una consulta, porque en este caso compramos todos los días la misma medicina, etcétera. Puede ser que me conozca. Entonces, ¿cómo se llama esto, chicos? Cuando se recomienda, cuando es un proceso de recomendación, cuando es un proceso de búsqueda a través de un sujeto o de otros sujetos, se llama bola de nieve. ¿Sí? La bola de nieve consiste en una recomendación constante. Por ejemplo, yo identifico al primer sujeto, ya identifica el primer sujeto. A este sujeto le voy a decir que me derive a otro. A este otro sujeto, ¿correcto? Le voy a decir que me derive a otro, y así se convierte en toda una recomendación constante. Por lo general, este tipo de muestreo se hace cuando los sujetos son muy difíciles de encontrar. Cuando son muy difíciles de encontrar, hago una bola de nieve. La bola de nieve es muy usada, por ejemplo, por los policías. Los policías, para, en ese caso, capturar a toda una banda delincuencial, hacen una bola de nieve. La bola de nieve es, pues, a ver, capturo a uno, a ver, ¿quién más? ¿Correcto? Y me deriva a otro, a este otro, a ver, ¿quién más? Y así voy viendo a los sujetos potenciales, ¿no? En ese caso, del hecho o suceso que ha acontecido. Muy bien. Vamos a la pregunta 9. Te dice, son proposiciones que están orientadas a rechazar o negar la idea central del investigador. Hay que recordar el tema de las hipótesis. En el tema de las hipótesis, ya, yo sé que las hipótesis, ¿no? En ese caso, son de 3 tipos. Tenemos 3 tipos de hipótesis. HI, que es la hipótesis del investigador, H sub 0, que es la hipótesis nula, y H sub A, que es la hipótesis alterna. ¿Qué diferencia hay? La hipótesis de investigación es la respuesta más probable a un problema. Es lo que espera el investigador y es afirmativa. La hipótesis nula, el H sub 0, hipótesis nula, es aquella que niega o rechaza la hipótesis de investigación. Es como te diga, la mesa, en este caso, es de color verde. Acá yo digo, en la hipótesis nula, la mesa no es de color verde. Dan cuenta, estoy negando, rechazando, pero la respuesta de investigación. En cambio, la hipótesis alterna, como dice su nombre, es otra alternativa. Entonces yo digo, la mesa es verde. En el otro dije, la mesa no es verde. Entonces, ¿de qué color es la mesa? Acá puedo decir, la mesa es roja. La mesa es marrón. La mesa es blanca. La hipótesis alterna es otra posibilidad, son otras alternativas, como dice su nombre. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿cuál está orientada a rechazar o negar la idea central del investigador? Eso se llama hipótesis nula. La hipótesis nula se caracteriza porque niega o rechaza la hipótesis de investigación. Es como que yo diga, la causa principal de la pobreza, por ejemplo, en el Perú, es la corrupción. Y la hipótesis nula va a negar esto. La corrupción no es un factor que determina la pobreza en el Perú. Ojo, no necesariamente voy a decir las mismas palabras, pero me debo referir a lo mismo. ¿Sí? O sea, no al pie de la letra voy a decir, por ejemplo, la pobreza, digamos, es por la corrupción, ¿no? Y en la hipótesis nula no necesariamente voy a decir la pobreza no es por la corrupción. No necesariamente así. Puedo cambiarle el sentido.
pero siempre y cuando al final diga lo mismo. Yo puedo decir, no es un factor de la pobreza la corrupción. ¿Correcto? Y la hipótesis alterna es otra alternativa. Muy bien, y la última pregunta para el día de hoy tenemos. Consiste, te dice, en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y preguntas formuladas. Ajá, correcto. Consiste en interpretar los hallazgos con el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis y preguntas formuladas. A esto, chicos, o sea, ya te está dando a lo que se llama el resultado. El resultado de la investigación es, pues, interpretar justamente los hallazgos. Por ejemplo, yo hago mi cuestionario. Es más fácil, chicos, hacer un cuestionario. En mi cuestionario, por ejemplo, encuentro, ¿no? Digamos, estilos de aprendizaje. Mi cuestionario es sobre estilos de aprendizaje. Y pues en estos estilos de aprendizaje encontré el convergente, digamos, ¿ya? Convergente, el acomodador y el asimilador. Ya, tengo 3 estilos de aprendizaje. Y en cada uno de ellos, pues, de acuerdo al cuestionario, acá, digamos, encontré 3, acá encontré, digamos, 5, y acá encontré 2. Pues una vez hecho esto, ¿no? Al haber ya tenido el resultado, voy a interpretarlo. Entonces digo, si hay total 10, esto sería el 30%, esto sería el 50% y esto sería el 20%. Interpreto y digo así, el mayor porcentaje de estudiantes se encontró que tiene el estilo de aprendizaje acomodador, con un 50% que equivale a 5 estudiantes. Seguido por los que tienen el estilo de aprendizaje convergente, con un 30%, equivalente a 3 estudiantes. Y por último, el de menor porcentaje, los que tienen el estilo de aprendizaje, en este caso, asimilador, con 20% equivalente a 2 estudiantes. Muy bien, esa es la interpretación. Eso lo hago de acuerdo a los objetivos. O sea, de acuerdo a lo que yo quería. Supongamos que uno de mis objetivos es saber cuál es el porcentaje mayor que tienen los estudiantes. Pues digo acá, por lo tanto, el porcentaje mayor es el acomodador. Interpreto. ¿Y qué más le hago? Le puedo hacer su gráfico, ¿no? Su gráfico de barras, por ejemplo. A ver, supongamos le hago su gráfico de barras. Esto puede ser el asimilador, esto puede ser el acomodador y esto puede ser el convergente. Muy bien. Entonces, a eso se llama resultados. Profesor, ¿y qué es discusión? Discusión de resultados, por ejemplo, como dice su nombre, es discutir tus resultados, o sea, lo que tú obtienes, ¿ya? Con los resultados de otra persona. Esa es discusión de resultados. Por ejemplo, si otra persona ha hecho un similar estudio al tuyo y él encontró que el mayor porcentaje donde haya investigado, ¿no? Es del porcentaje de asimilador, con un 70%. ¿Y tú cuánto has encontrado? 20%. Pues discutes. Acá vamos a discutir. ¿Por qué él obtuvo 70 y por qué tú obtienes 20? Pues lo vamos a discutir. Tú dirás, ¿no? Puede ser, en este caso, ¿no? Que tal persona haya encontrado el 70% debido a que la condición era diferente en este colegio. O sea, en este colegio era más que todo una enseñanza más autoritaria, etcétera. En cambio, tú dices, en cambio en el colegio que se evaluó, no se vio una enseñanza autoritaria, sino más participativa y comunicativa. Entonces, eso es discutir el resultado. Conclusión es de acuerdo a los objetivos. Ojo, chicos, esto es clave. Por cada objetivo se plantea una conclusión. Por ejemplo, si en la investigación planteaste 4 objetivos, ¿cuántas conclusiones debe haber? 4. Eso tienes que saber también. Si has planteado 8 objetivos, ¿cuántas conclusiones debe haber? 8. O sea, no es que, por ejemplo, tienes 5 objetivos y le haces una conclusión o 2 conclusiones. No. Es por cada objetivo una conclusión.
Referencia. Bueno, la referencia se refiere a la bibliografía, no referencia bibliográfica, o sea, las fuentes primarias, secundarias, terciarias. Y repetición, en realidad no existe acá. Descartado esto. Correcto, chicos.